Muy buenos días, mi nombre es Jesús Isabel Torres López. Vengo presentando lo que es el examen extraordinario para la asignatura de Farmacología en la Nutrición en el cuarto semestre de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi matrícula es ES 1628410. Se nos indica revisar un caso clínico en el cual tenemos un paciente politraumatizado que es enviado al sistema de valoración nutrimental. Tenemos que es un paciente de 22 años, soltero, con secundaria, encuadernador, con los antecedentes heredofamiliares de un tío con diabetes, una madre con hipertensión arterial y una abuela con cáncer sin especificar. Sus antecedentes personales no patológicos: el paciente vive en la Ciudad de México, tiene secundaria terminada, su ocupación es encuadernador, habita en una casa que cuenta todos los servicios. Sus antecedentes personales patológicos: niega a todos. Tenemos que el paciente, su padecimiento actual es que un paciente hospitalizado de 22 años que es enviado al servicio de cirugía en el cual es derivado a nutrición para valoración nutrimental presentando los siguientes diagnósticos, que es un paciente politraumatizado con trauma cerrado en abdomen, perforación y de necrosis en el uno, perforación del sigmoides, resección intestinal de 30 centímetros, fractura de fémur izquierdo, techo acetabular y con presencia de ileostomía. Sus indicadores nutricionales: paciente niega haber recibido lo que es una orientación nutricional con anterioridad, niega alergias e intolerancia alimentaria, así como aversión alimentaria. Durante los últimos meses su ingesta ha sido mínima y se presenta actualmente con estreñimiento. Esto es un recordatorio de sus alimentos en 24 horas. Y los indicadores dietéticos mencionan que de carne son 6 porciones, de leche 1.5, fruta 4, 1.5 de verduras, cereales 20 y 6, leguminosas 0, azúcar 29 y 1, grasas de 14. Tenemos que el porcentaje de hidratos de carbono son 64, proteínas de 9 y lípidos de 27. En total son 4.861 calorías las que debe de consumir el paciente. Su historia en el hospital: el paciente tuvo una dieta líquida los primeros días, luego se suspendió por 24 días con ayuno y tenía soluciones intravenosas con glucosa, solución salina, sulfato de magnesio, vitamina K, vitamina C y cloruro de calcio y albúmina humana. Sus indicaciones antropométricas: actualmente pesa 65 kilos. Su peso habitual eran 100 kilos, su peso recomendado son 72.9, su peso ajustado son 70.93, su porcentaje de peso ideal son 89.16, con una variación de peso ideal de -10, peso habitual 65 kilos, cambio de pérdida 35, índice de masa corporal 20.06, circunferencia de muñeca 11.2 y complexión ósea 16.6, CMB 27, PBCM 8, AMB 31 y porcentaje de grasa 20.9. Su hemoglobina es de 7, matroquito 22, linfocitos o leucocitos 15.7, recuento total de linfocitos 1413, glucosa 103, urea 46, proteínas totales 6, creatinina 0.7, albúmina 2.4, sodio 147, potasio 4.1 y fructosa glomerular 153.47. Sus medicamentos que consume son omeprazol, loperamida, metamizol, enoxaparina e hidrasec. Bueno, ¿cómo estaba el paciente antes de su trauma? Bueno, tenemos que tenía una obesidad grado 1 con un índice de masa de 31. Estaba entre los rangos normales, no había recibido ningún tipo de asesoría, pero no menciona más del paciente previo, suponiendo que tuviera unos laboratorios dentro de rangos normales. ¿Cómo se encuentra actualmente el paciente? Bueno, tenemos que el paciente tiene peso de 65 kilos aproximadamente, tomando en referencia a su índice de masa corporal. Tenemos que el paciente medía 1.78. Actualmente más o menos tiene un índice de masa corporal normal, pero hay que tener en cuenta que bajó mucho de peso, o sea, bajó aproximadamente 35 kilos en estos meses. Su porcentaje de peso ideal, igual que su porcentaje de peso habitual, junto con su complexión y la circunferencia del brazo, nos indican que este paciente está en una desnutrición leve. Tenemos que sus laboratorios nos indican que tiene una baja de proteínas, un aumento de los azuados, pero no tiene datos de insuficiencia renal ni aguda ni crónica, porque creatinina está en rangos normales, al igual que el filtrado glomerular. Puede ser este aumento de los azuados un hipercatabolismo.
Tiene una anemia que puede ser causada por la misma desnutrición realmente del paciente porque no ha consumido alimentos en 24 días, o puede ser por los sangrados crónicos que se presentaron en cada una de las intervenciones quirúrgicas que se realizaron. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, tenemos un paciente con desnutrición leve y un estado catabólico mismo del politraumatismo y la recuperación. También tenemos que el paciente tiene un estado de disminución de la absorción por todos los centímetros que se le reseccionaron del intestino. ¿Cuáles son las interacciones de los fármacos, nutrimentos y el efecto de lo que consume? Bueno, pues tenemos que el omeprazol lo indican para disminuir la secreción gástrica. Tiene un mecanismo que inhibe la enzima hidrógeno potasio ATPasa, con esto disminuye lo que es la secreción ácida del estómago. Regularmente cuando se combina con alimentos tiene una mala absorción, por lo que se indica que se consuma con el estómago vacío. El omeprazol tiene lo que son un efecto adverso en referencia a la ¿cómo podría explicarlo? A la absorción de nutrientes. Por ejemplo, disminuye la absorción de lo que es hierro, fósforo, vitamina B, ácido fólico, vitamina A, lo que nos indicaría que podría necesitar este paciente uno que otro suplemento. Sus efectos adversos del omeprazol son cefalea, diarrea y estreñimiento, tomando en cuenta que nuestro paciente ya actualmente presenta estreñimiento. Bueno, la loperamida es un medicamento que regularmente se da para las diarreas para disminuir la cantidad de evacuación. Se une a los receptores opiáceos. Inhibe lo que son las secreciones de prostaglandinas, lo que también la secreción de acetilcolina, disminuye lo que es el peristaltismo, aumenta el tiempo de tránsito intestinal, inhibe la secreción de líquidos y electrolitos por el intestino, aumenta el tono del esfínter y disminuye la incontinencia. No hay interacción con los alimentos. Sus efectos adversos pueden ser estreñimiento, vómito y dolor intestinal o abdominal. El metamizol es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. Lo que hace es disminuir dolor y también es un antipirético muy potente. Interfiere con los alimentos, no precisamente, o sea, realmente no hay una literatura que dice que interfiera con los alimentos. De hecho, está recomendado que se combine con los alimentos para evitar la molestia al consumirlos. Sus efectos adversos más importantes son las discrasias sanguíneas. En este caso tenemos que produce leucopenia y trombocitopenia y granulocitosis. ¿Sale? Otras reacciones adversas son lo que son dolores cólicos y lo que son realmente lo que más importa son las discrasias sanguíneas, que puede ser la causa de que nuestro paciente actualmente tenga leucopenia. Realmente nuestro paciente tiene linfocitosis, no leucopenia, entonces no tiene tanto que ver con los efectos adversos de nuestro paciente. Tenemos que el paciente está poniéndole enoxaparina subcutánea. Este medicamento es más que nada para evitar la formación de coágulos. Su mecanismo de acción es más que nada su acción es con la antitrombina 3 e inactiva lo que es el factor 10A de la coagulación. Está mencionado que tiene interacciones con ginkgo biloba, con el ajo y con el jengibre. Estos más que nada ayudan a que aumenten la disminución de plaquetas, lo que puede generar riesgo de sangrado. Sus efectos adversos más importantes es lo que es la hemorragia. Por último tenemos al Hidraxec, o también llamado Resecardotril. Es un mecanismo antisecretor puro, lo que es un inhibidor de lo que es las encefalinas en el intestino, lo que regula la absorción de electrolitos y agua. Es un antidiarreico. Tiene cierto sentido porque de hecho le están dando loperamida. Ambos, lo que es loperamida y Hidraxec, puede estar condicionando lo que es el estreñimiento de nuestro paciente. Tiene mala absorción cuando se administra junto con alimentos. Sus efectos adversos son vómito y fiebre, pero están muy poco mencionados en la literatura. Ok,
¿Cuáles son las recomendaciones en el tratamiento dietético que pudieran verse comprometidas por la interacción de fármacos y no verse afectadas por el estado nutricional del paciente? Bueno, recomiendan aquí que, por ejemplo, en el caso de la salsa de chilaquiles, no lleve ajo por la interacción con la enoxaparina. Se recomienda que se consuman con alimentos porque realmente, bueno, en el caso de la loperamida no importa si es con o sin alimentos, lo que sí menciona es que debe de ser un vaso grande de agua. En el metamizol recomienda que sea con los alimentos porque así disminuye lo que es las molestias. Los que de plano no deben de consumirse con alimentos es el omeprazol, que debe ser por la mañana, de preferencia con el estómago vacío, y el Hidrasec. Bueno, aquí ya son las bibliografías y es todo, pero bueno, realmente las recomendaciones del paciente son varias. Entonces, realmente aquí el paciente, tenemos un paciente con ya una resección importante de intestino, casi 30 centímetros, lo que le va a dar que el paciente ya tenga una mala absorción de alimentos de por sí. O sea, ya independientemente de lo que él consuma o los fármacos que consuma, él va a presentar una difícil nutrición. Para mejorar su estreñimiento, lo que podría hacer es disminuir la cantidad de las veces que utilizan la loperamida para que pues realmente no haya tanto estreñimiento. Se ha de suponer que se le indica la loperamida por el hecho de que los estados, cuando tenemos una resección tan grande, lo que hace es que los estados diarreicos sean comunes y que también produzcan que haya disminución de lo que son los solutos y que genere una hiponatremia y al rato se descompense el paciente. Entonces yo supongo, o sea, realmente la lógica es que se dé tanto antidiarreico para evitar ese tipo de presentaciones, ya que al no tener tanto intestino no absorbemos los nutrientes necesarios y genera estos problemas. La nutrición del paciente per se, de aquí hasta que fallezca, va a ser complicada, ya que necesita gran cantidad de suplementos para poder absorber la cantidad suficiente de vitaminas y minerales, porque no los absorbe regularmente la cantidad que le quedó de intestino. Por otro lado, el paciente está en desnutrición, no tanto porque nos indique el índice de masa corporal, sino porque el paciente requiere más cantidad de energía, por eso tiene una cantidad elevada de calorías para poder soslayar lo que le está lo que le está pidiendo su cuerpo para poderse regenerar. Espero que haya sido adecuada mi participación. Realmente ha sido todo. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Jesús Isabel Torres López. Muchas gracias.